Soy la doctora Jocelyn Mota. El día de hoy vamos a hablar sobre técnicas y procedimientos dermatológicos. Vamos a hacer un preámbulo sobre los bloqueos faciales y vamos a hablar también sobre las limpiezas faciales. Entonces, veamos esta hermosa clase. Bien, todos conocemos que las técnicas y los procedimientos dermatológicos es la capacidad de capacitarnos nosotros como profesionales en esta área dermatológica sobre la comprensión y la aplicación de ciertos productos o ciertos procedimientos que podemos realizar a nuestros pacientes simplemente para evitar que estas personas vayan a sentir algún tipo de dolor o algún tipo de incomodidad. Recuerden de que los pacientes, por ser muy susceptibles o ser muy sensibles, lo más probable es que si le causamos algún tipo de dolor, que les cause algún tipo de trauma, evidentemente estos ya no vuelven a regresar más a la consulta. Entonces a nosotros nos conviene muchísimo más que estos pacientes estén lo más tranquilos y serenos posibles y nosotros aplicar correctamente las anestesias para que estas personas no vayan a sentir ningún tipo de incomodidad, ningún tipo de dolor que les pueda causar alguna alteración psicológica y que impida que este paciente regrese a la consulta. Los objetivos generales es capacitar la aplicación de estas intervenciones dermatológicas mediante la integración de estos productos, mediante la integración de estos equipos o estos productos que me vayan a causar una anestesia en el área donde nosotros vamos a aplicar el procedimiento, o en caso tal de que nosotros vayamos a hacer una extracción bastante compleja de comedones, evidentemente evitar ciertos tipos de dolor a nuestro paciente. Dentro del bloqueo facial, el principal fundamento de esta aplicación es una técnica de anestesia local o en el área donde nosotros vamos a trabajar. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros vamos a hacer algún proceso de rellenos dérmicos o vamos a hacer algún proceso de aplicación de toxina botulínica, evidentemente de que nosotros debemos aplicar esta anestesia específicamente en la inervación para evitar que esta vaya a causar algún tipo de dolor hacia el paciente. Su éxito más que todo radica en que el dominio que nosotros vayamos a tener en la anatomía de los pacientes, evidentemente que las anatomías siempre están similares, siempre son similares en cada uno de los pacientes. Es por eso de que nosotros ubicamos estas ramificaciones nerviosas y ahí específicamente es donde nosotros vamos a aplicar estos anestésicos. Dentro de la anatomía del bloqueo facial, nosotros evidentemente de que nos vamos a ubicar es en la ramificación del nervio trigémino en el caso tal de que nosotros vayamos a realizar un procedimiento en el área facial, ¿sí? Evidentemente de que nosotros no simplemente nos vamos a dedicar única y exclusivamente en el rostro, sino que también nos vamos a ubicar en otras áreas del cuerpo y evidentemente que si nosotros vamos a hacer algún tipo u otro tipo de relleno dérmico, debemos de saber exactamente dónde es que se encuentran las principales ramificaciones nerviosas para evitar algún trauma al paciente, algún tipo de dolor hacia el paciente. Entonces, dentro de esto tenemos el nervio trigémino, que es en la parte de las ramificaciones de la cara. Ya nosotros sabemos que el trigémino hace esto, ¿sí? Se ramifica o sus inervaciones van dirigidas tanto en la parte superior, media e inferior del rostro. Sabemos que las ramas oftálmicas simplemente se van a ramificar en la parte del cuero cabelludo, en la parte de región oftálmica superior o el párpado superior. En la ramificación del maxilar, esta rama evidentemente que se va a ubicar en el párpado inferior, en el ala nasal y el labio superior. Y en la ramificación mandibular ya sabemos que esta rama se va a dirigir hacia el labio inferior y también se va a dirigir hacia la parte del maxilar inferior. Entonces, estas ramificaciones evidentemente que nosotros debemos acatar en el momento de que nosotros vayamos a hacer una aplicación de algún procedimiento de relleno más que todo, ¿sí? O evitar que el paciente vaya a sentir algún tipo de dolor.
Dominar estos puntos anatómicos son fundamentales para el éxito de nuestras aplicaciones, de nuestros tratamientos. ¿Por qué? Porque si nosotros no sabemos la inervación o no sabemos la anatomía de estos pacientes, la anatomía real de estos pacientes, nosotros vamos a fracasar en el momento de que nosotros vayamos a aplicar algún procedimiento dermatológico, algún procedimiento de relleno dérmico, y por supuesto al causarle dolor al paciente o te va a dejar el tratamiento a medias o no va a regresar más. ¿Cuáles serían las indicaciones de un bloqueo? Bueno, evidentemente que nosotros debemos identificar exactamente a qué pacientes le debemos realizar nosotros los bloqueos facial, específicamente, más que todo en aquellos que vayamos a realizar algún relleno dérmico. Sabemos que algunos láseres causan ciertos tipos de dolor, específicamente estos láseres que son un poco más agresivos, como es el caso del CO2 fraccionado o el caso de aquellos pacientes que desean eliminarse el tatuaje, que es el ND-YAG. Entonces, cuando nosotros vamos a realizar algún procedimiento que son relativamente mínimamente invasivos y que sabemos que va a causar algún tipo de hipersensibilidad al paciente, evidentemente que nosotros debemos de colocarle los anestésicos específicos a estas personas para que no vayan a sentir ningún tipo de dolor. Esta opción más que todo es ideal cuando se necesita una anestesia muchísimo más fuerte, específicamente cuando nosotros vamos a realizar procedimientos que sabemos que le va a causar dolor intenso al paciente. Técnica de bloqueo facial: identificar la anatomía. Es importante que nosotros sepamos identificar anatómicamente dónde es que se encuentran estas inervaciones. Debemos de realizar una buena asepsia y antisepsia, una buena limpieza facial. ¿Por qué es importante? Porque al nosotros aplicar este tipo de procedimientos de inyección, evidentemente que tenemos que mantener esta zona bastante aséptica y bastante limpia para evitar cualquier propagación o cualquier contaminación. Infiltramos anestesia sin o con o sin epinefrina, evidentemente que nosotros debemos aplicar a nuestros pacientes para evitar que este paciente vaya a sentir dolor, y aspiración previa. Siempre es fundamental de que nosotros hagamos una buena aspiración, porque si nosotros colocamos anestesia en un vaso importante o una arteria importante, sabemos que la aplicación de la anestesia directamente en el vaso también puede causar un efecto secundario al paciente. Inclusive puede llegar a convulsionar un paciente si le estás colocando la anestesia en vasos importantes, ¿ya? Administración debe ser lenta. Sabemos muy bien por qué la anestesia debe ser colocada de manera lenta. Evidentemente porque la anestesia causa un tipo de irritabilidad en esa área en específico. Entonces debemos de ser conscientes de que no debemos ser tan agresivos en la aplicación de la anestesia, porque sabemos que es bastante irritativa. Complicaciones en este bloqueo, en el bloqueo facial. Bueno, evidentemente la anestesia ya les había comentado que es bastante irritativa y efectivamente que va a sentir un dolor intenso en ese momento cuando nosotros vayamos a aplicar la anestesia. Pero es algo que nosotros le vamos a ir explicando al paciente, dándole la tranquilidad al paciente e ir explicándole que la anestesia realmente es bastante irritativa, que nosotros debemos de darle toda la paciencia del mundo al paciente para que él no se vaya a sentir mal y no vaya a tener ansiedad en el momento. Vamos a tener, inclusive puede presentar algún tipo de hematoma. Es por eso la presencia o la aspiración en el momento de la aplicación. ¿Por qué? Porque si nosotros aspiramos y vemos que hemos tomado un vasito importante, debemos de sacar, ¿ya? Causar edema, sí, efectivamente cuando nosotros colocamos cualquier tipo de agente irritativo, sabemos que puede causar un tipo de edema e infección. Evidentemente que vamos a causar una infección si no hacemos una buena asepsia y antisepsia a nuestro paciente. Complicaciones neurológicas, parestesia. A veces las personas te dicen: mira, mi rostro se está volviendo así como que de un ladito, o el labio lo tengo más de un lado que del otro. Nosotros le debemos de explicar, en vista de que nosotros colocamos una anestesia, no tenemos la misma tensión que antes de haberte colocado la anestesia. Después de colocar la anestesia vamos a tener una relajación bastante importante en esa área,
y que por supuesto vamos a ver una parestesia en ese momento. Lesión nerviosa es algo muy poco probable que pueda causar una lesión nerviosa. Sin embargo, hay personas de que puede causarle este tipo de lesión cuando son alérgicos a ciertos medicamentos. En una de esas sería la anestesia. Entonces debemos de tener sumo cuidado con estos pacientes alérgicos. Complicación vascular, inyección intravascular accidental. Es por eso que nosotros debemos de aspirar mucho en ese momento. Desde el momento del ingreso debemos de aspirar. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos si estamos dentro de algún vaso importante. Entonces, al momento de aspirar, debemos de ver si ahí estamos en un vaso. Si estamos en un vaso, sacamos y no colocamos la anestesia en esa área en específica. Isquemia tisular, si se puede presentar algún tipo de isquemia. Reacciones sistémicas, toxicidad con anestésicos locales. Hay personas que son alérgicas a las anestesias, hay personas que son alérgicas hasta por la anestesia tópica, entonces debemos de tener cuidado con estas personas. Y evidentemente las reacciones alérgicas que son bastante comunes en pacientes que se han realizado algún quirúrgico y no han salido del todo bien en esos procedimientos. Entonces ya nosotros sabemos que estas personas con este tipo de alergia a las lidocaínas o a los anestésicos debemos de tener cuidado. Bien, antes de aplicar cualquier procedimiento debemos de nosotros realizar algún procedimiento dermatológico básico. ¿Cuáles serían las principales o qué es lo fundamental que nosotros debemos hacer? La inspección. Nosotros cuando tenemos a nuestro paciente, primeramente vamos a hacer una pequeña inspección, valoramos primeramente la piel, vemos qué tipo de piel tiene nuestro paciente, vemos si este paciente tiene alguna alteración en la piel, observamos si tiene presencia de comedones, si este paciente tiene alguna alteración específica en la piel. Es fundamental que nosotros hagamos este tipo de inspección. ¿Por qué? Porque eso, de acuerdo a lo que nosotros podamos observar y con la buena y la correcta realización de una historia clínica, nosotros podemos determinar si el paciente vamos a hacerle un excelente tratamiento o si el paciente puede continuar con el tratamiento de manera adecuada. Hay procedimientos como la crioterapia o el electrocauterio que podemos realizar en ese momento y podemos hacer una buena evaluación, una buena extracción de cualquier comedón o cualquier verruga o cualquier nebus que pueda presentar el paciente. Evidentemente de que no vaya a ser algún nebus que nosotros nos llame la atención y que vaya a ser algo más oncológico. Entonces nosotros debemos de ver exactamente si este paciente realmente amerita algún procedimiento que no sea tan dermatológico, oncológico, que nosotros podamos atender. ¿Sí? Es importante de que nosotros tengamos una buena salud en la piel de nuestros pacientes para que nosotros podamos lograr un éxito en nuestro tratamiento. La limpieza y la extracción de comedones, evidentemente hay muchísimos aparatos que nos van a ayudar a nosotros a la extracción de estos comedones. ¿Qué es la limpieza? Evidentemente que nosotros ya sabemos que la extracción de estas impurezas que salen en la piel y el exceso de sebo específicamente en ciertas áreas. Ya hay personas que tienen la piel sumamente grasa, evidentemente que estas personas pueden presentar comedones prácticamente en todo el rostro. Hay personas que tienen pieles mixtas, estas personas con pieles mixtas, evidentemente que se les va a encontrar comedones más que todo en la zona T. Entonces, ¿a qué personas podemos realizarles esta extracción? Aquellas personas que nosotros evidentemente podamos observar y que tenga acné comedónico, que no sea una propagación exagerada del acné, donde nosotros no vayamos a usar tanto el tema de los antibióticos o el tema de los medicamentos específicos para estos pacientes. Evitar aquellos pacientes que realmente tengan una piel muy seborreica y evidentemente que esta seborrea no es que solamente la vayamos a tratar simplemente con antibióticos, sino que también debemos de tratarlos con antifúngicos. Y
preparar nuestro tratamiento específicamente para estos pacientes. No todos los pacientes son iguales, por lo tanto nosotros no debemos aplicar exactamente el mismo tratamiento para todos, ¿sí? Entonces debemos de tener concientización con respecto a que cada uno es diferente. ¿Cuál es la técnica? Evidentemente que primeramente vamos a hablar con nuestro paciente, hacemos nuestra historia clínica, fotografiamos nuestro paciente, porque es importante que nosotros tengamos la fotografía de un antes de este paciente. La limpieza, la exfoliación es sumamente importante, teniendo en cuenta de que no sea un paciente que se exfolie la cara todos los días. Nosotros no debemos permitir que un paciente se exfolie la cara todos los días, porque eso me puede causar una alteración melanocítica al paciente. Por lo tanto, un paciente que se exfolie el rostro todos los días puede presentar manchas por las mismas lesiones que le está causando la exfoliación. Dilatación de los poros. ¿Cómo dilatamos nosotros estos poros? Hay equipos especializados donde me están dando vaporcito a este paciente, y este vapor me va a permitir que estos poritos se vayan abriendo progresivamente, y eso nos va a facilitar a nosotros como profesional la extracción de estos comedones. Y la asepsia final. Siempre debemos de limpiar nuestros pacientes, limpiar sumamente esta piel, limpiar profundamente esta piel para evitar la propagación bacteriana. Recuerde que ya nosotros en sí, en la piel, hay presencia de bacterias, y por lo tanto, cuando estas están muy en aumento, debemos de mantener el equilibrio y mantener un pH equilibrado del paciente. El uso estricto de estas técnicas de asepsia y antisepsia, ya nosotros sabemos que si un paciente es exageradamente estricto en este tipo de procedimientos, puede también causar una alteración en la piel, puede causar una reacción como una dermatitis atópica en un paciente. Entonces puede causar una lesión inflamatoria activa en este paciente. Es importante que nosotros hablemos con nuestros pacientes y demos una excelente educación para evitar este tipo de lesiones, ¿ya? Complicaciones inmediatas. Bueno, el paciente puede presentar eritema, puede presentar edema, puede presentar infección secundaria a inclusive la limpieza facial que nosotros le hayamos realizado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros realizamos una limpieza facial, siempre tenemos una puerta de entrada inmediata, ¿sí? Así nosotros le hayamos limpiado y así el paciente se haya ido espectacular después de la clínica, del procedimiento, se haya ido de la clínica, ya sabemos nosotros de que tiene esa puerta de entrada y que debemos de decirle al paciente de que debe mantener el cuidado para evitar cualquier tipo de infección, ¿ya? Y hay pacientes, como les dije anteriormente, que hacen un exceso de la exfoliación, pueden causar una hiperpigmentación postinflamatoria. La crioterapia evidentemente es la aplicación de frío. ¿Qué quiere decir esto? La técnica de congelación con nitrógeno líquido, diseñada más que todo para destruir estos tejidos anormales, más que todo se ve en aquellos pacientes que tienen BPH. Cuando hay estos pacientes que tienen BPH, ahí es donde realmente se puede colocar una crioterapia específicamente en estas verrugas incómodas, o se pueden aplicar en ciertos queloides exageradamente grandes, ¿ya? ¿Qué pasa? La crioterapia, ella actúa como si quemara ese tejido, como una necrosis en las células, y evidentemente causa una cristalización en esa área. Requerimientos, el control, debemos de sí tener un control específico en esa área. ¿Por qué? Porque así como la crioterapia está atacando esa verruga en específico o ese queloide, también puede causarme una necrosis en otros tejidos adyacentes importantes. Entonces es importante que nosotros veamos exactamente dónde vamos a tratar con esta crioterapia aquellas lesiones que nosotros podamos acatar o atacar en ese momento. El electrocauterio es sumamente importante que nosotros tengamos nuestro electrocauterio, porque eso nos va a ayudar también a eliminar ciertos queloides o ciertos nebus que tenemos en algún paciente, ¿ya?
o también podemos ver algunos pacientes que tengan alguna verruguita o algún proceso que veamos que podemos atacar con el electrocauterio. Más que todo, esto se encarga de emitir cierta corriente eléctrica para generar calor. Evidentemente que este equipo tiene como primero para coagulación y el otro lado tiene para corte. Entonces, ¿qué hace este equipo más que todo? Cuando nosotros damos coagulación, vamos a eliminar o vamos a cortar algún flujo de algún vaso sanguíneo. Su mecanismo más que todo es desnaturalización proteica de esa área y evidentemente de lo que nosotros estamos es tratando de eliminar y de quitar específicamente lo que estamos tratando de eliminar. En este caso podríamos ser algún molusco contagioso o algún nebus o algún queloide que queramos más que todo ir disminuyendo. ¿Qué debemos hacer después de la aplicación o cuál sería la fisiopatología que nosotros debemos realizar? Fotoprotección. Es fundamental de que si nosotros estamos realizando este tipo de procedimientos en un paciente, es importante que nosotros le tengamos o le indiquemos a este paciente que debe de tener fotoprotección en ese momento para evitar una hiperpigmentación postinflamatoria después de aplicación de este tratamiento. Agentes despigmentantes, evidentemente que si un paciente se va de la consulta y no le colocamos ningún agente despigmentante, si es un paciente propenso a la hiperpigmentación, puede causarle también una alteración melanocítica. Procedimientos complementarios, es importante que si nosotros hicimos un procedimiento un tanto agresivo, debemos de darle una receta a nuestros pacientes indicándoles qué sería o qué tratamiento debería seguir a continuación del tratamiento agresivo que nosotros le hemos realizado. La evaluación y abordaje clínico del paciente, debemos de tener una evaluación previa. Ya les había comentado anteriormente que nosotros como médicos debemos de evaluar previamente la piel de nuestros pacientes, ¿sí? No es que solamente nos vamos a enfocar en la piel, debemos de tener conocimiento si es un paciente que fuma, si es un paciente que no toma agua, si es un paciente que no hace ningún tipo de ejercicio, si es un paciente que tiene una mala alimentación. Entonces debemos de nosotros hacerle una buena historia clínica al paciente, evidenciar si el paciente tiene alguna otra patología de base, porque de acuerdo a esta patología de base debemos de realizar nosotros el tratamiento adecuado hacia o inclinado hacia la patología de base que esta persona tenga. Los factores de riesgo que nos pueda pasar o los factores de riesgo que tenga el paciente que pueda pasar si nosotros hacemos un tratamiento y evidentemente pueda causar alguna otra alteración. Vamos a hacer un abordaje a nuestro paciente. Desde el momento del ingreso de la consulta, nosotros ya debemos de hacerle una buena inspección al paciente. Desde la marcha, desde la postura, desde el peso del paciente, verle el tipo de cabello, verle el tipo de uñas, verle la piel, todo debemos de ser nosotros bastante indagadores con nuestros pacientes, porque eso nos va a ayudar nosotros a tener un éxito en el tratamiento que le vayamos a realizar. Ya sabemos nosotros que están varios tipos de piel. Tenemos tipos de piel según normal, tenemos seca, tenemos piel grasa, tenemos piel mixta. Sin embargo, hay tipos de pieles que nosotros conocemos que no tienen melanina, que sabemos nosotros que son de los albinismos o de las pieles albinas. Entonces también entran dentro de esta categoría porque no estamos exentos que nos pueda llegar algún paciente con este tipo de piel. Sabemos muy bien que estas pieles sin melanocitos son bastante sensibles y evidentemente que debemos hacerles un buen estudio. La clasificación de Fitzpatrick es el pilar de seguridad fundamental que nosotros debemos tener en nuestro consultorio. Es más, si es posible, tengámoslo ahí pegadito en un cuadro bien bonito en nuestro consultorio para que no se nos vaya a olvidar nunca. ¿Por qué? Porque esta escala o esta clasificación de Fitzpatrick
es quien nos va a ayudar a determinar qué tratamientos son los adecuados para nuestro paciente. Dentro de las patologías cutáneas que vamos a ver muchísimo en la consulta, la primerita que les va a llegar es acné. Llegan muchísimos pacientes con acné y no es que todos tienen el mismo tipo de acné. Hay unas acné que son bastante pustulosas, otros acné que son bastante concomedónicas. Es diferente de acuerdo al tipo de piel y al tipo de acné que pueda tener el paciente. De acuerdo a la patología, evidentemente que nosotros vamos a tratar este tipo de pacientes. La rosácea, ya nosotros la rosácea está íntimamente relacionada a un factor inmunológico o un tipo de bacterias que pueda tener la persona. Es por eso que la rosácea también a veces puede ser tratada con algún antibiótico o podamos nosotros realizar algún tipo de peeling con estas personas. Sin embargo, siempre es importante que mandemos o refiramos este tipo de paciente al inmunológico para evidenciar qué es lo que le está causando este tipo de alteración al paciente. Las dermatitis, ya nosotros sabemos que las dermatitis están íntimamente relacionadas a un tipo de alergia hacia el paciente y evidentemente que debemos de tener conciencia de que si este paciente sufre de rinitis o algún tipo de dermatitis, nosotros debemos de en unión con un alergólogo que le pueda ayudar. Infecciones, hay personas que tienen acné y inmediatamente tienen algún tipo de infección en esa área donde está. ¿Por qué? Porque puede presentar un acné pustuloso y evidentemente no es solamente que se convirtió en eso, sino que nos está empeorando el caso. Infecciones como, por ejemplo, hay otros tipos de infecciones que nosotros vemos en los pacientes que es como la celulitis. Entonces, nosotros cuando vemos este tipo de pacientes ya debemos de tener sumo cuidado. Evidentemente que nosotros no vamos a tratar este tipo de patología, sino que esta persona debería estar hospitalizada prácticamente. Y bueno, las hiperpigmentaciones son muy comunes, más que todo en aquellos pacientes que tienen mucha presencia o que están muy expuestos a radiaciones UV o a radiaciones no ionizantes, ¿sí? Entonces son personas de que están muy propensos a creársele mucha hiperpigmentación. Tal es el caso también de aquellos pacientes de que se hacen exfoliaciones a continuación, muy continuas, y por supuesto de que esto me causa una hiperpigmentación postinflamatoria. Individualización. ¿Qué quiere decir? Que no todos somos iguales, cada uno es un mundo. ¿Qué pasa? Que si nosotros colocamos mismo tratamiento para todos los pacientes, puede que a algunos les caiga bien y puede que a otros no les caiga tan bien. Entonces, si nosotros individualizamos estos tratamientos, vamos a tener éxito en nuestros procedimientos, ¿sí? Y por supuesto que si un paciente se va agradecido, te va a traer a su amiga, te va a traer a su tía, te va a traer a su mamá, te va a traer al hermanito, es una cadena. Aunque ustedes no lo crean, esto me va a dar una cadena de agradecimiento hacia el doctor que me curó a mí, ¿sí? Entonces nosotros, mientras hacemos muy bien nuestros tratamientos, muy bien nuestros procedimientos, es por supuesto de que nosotros vamos a atraer muchísimas más personas a la consulta. Fase de preparación. Bien, debemos de preparar las pieles. Es importante que nosotros, si vamos a hacer algún procedimiento de algún tipo de relleno dérmico, si nosotros vamos a hacer la aplicación de alguna toxina botulínica, si nosotros vamos a hacer algún procedimiento de algún peeling, previamente a esto es importante que nosotros hagamos una buena limpieza, una buena asepsia de nuestros pacientes. ¿Cómo empezamos? Nosotros previamente colocamos nuestra limpieza facial con gel limpiador más que todo. Después de esto colocamos nuestro vaporcito para mejorar y permeabilizar muchísimo más la piel, y eso nos va a permitir a nosotros la extracción de los comedones. Debemos de colocar anestésicos si es necesario. Si no es necesario, no se coloca el anestésico. Se debe colocar anestésico si aquellas personas que le vayamos a realizar algún relleno dérmico. ¿Por qué? Porque son muy sensibles a esta aplicación, ¿ya? Hay personas que se le coloca anestésico cuando se le va a realizar una extracción de comedones que son bastante importantes o son muy agresivos en ese momento,
evidentemente que nosotros colocamos los anestésicos. Entonces debemos de tener una estabilización o una esterilización de cada uno de estos procedimientos. Ya al final, cuando ya terminemos nuestro protocolo de limpieza, siempre debemos de colocar fotoprotección estricta a nuestro paciente. ¿Por qué? Porque nosotros al lesionar la piel estamos creando un campo para que pueda o se permita la hiperpigmentación postinflamatoria. Entonces debemos de tener cuidado con eso. Los parámetros del estado de la piel, bien, ya les había comentado de que hay diferentes tipos de pieles. No todas las pieles se les aplica el mismo producto, ¿sí? ¿Qué debemos hacer? Es importante que la piel siempre esté hidratada, ¿sí? Si nosotros tenemos una piel que no está hidratada, estamos permitiendo que haya una aceleración del envejecimiento de la piel y evidentemente que esta persona se le va a ver una piel bastante envejecida. Entonces es importante que nosotros tengamos una buena hidratación a estos pacientes, mucha agüita, mucho producto hidratante en el caso tal de que estemos tratando un tipo de piel seca mixta. Si nosotros tenemos un paciente que tiene una piel acnéica, esto no quiere decir que el paciente vaya a tener del todo la piel deshidratada. Tiene que tener su piel hidratada, pero controlándome esta patología que es el acné y que evidentemente hay una alteración bacteriana y una alteración del pH. Elasticidad, es sumamente importante de que esta piel se mantenga elástica. Ver el tipo de sensibilidad del paciente y la presencia de lesiones. Si es un paciente que tiene una presencia de lesiones, debemos de primeramente curar estas lesiones para posteriormente continuar con otro tipo de tratamiento que me va a ayudar a la hidratación de la piel. El semáforo de actitud del paciente. Es importante que nosotros como médicos sepamos qué paciente podemos educar y qué paciente no se deja educar, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que hemos tenido pacientes que son malaconductas. Así evidentemente son malaconductas de que tú le dices, sígame este protocolo y no te lo sigue. Yo he tenido pacientes específicos que le he indicado tal cual el tratamiento y a la siguiente consulta me dice, no, yo no tomo pastillas, o sea, y no te tomo ningún medicamento de lo que le mandaste. Entonces uno queda así como que, ajá, ¿te ayudo o no te ayudo? ¿Quieres que te ayude o no quieres que te ayude? Porque es como que contraproducente de que te diga, te ayudo, te pido ayuda, pero no quiero tu ayuda. O sea, es como que medio chocante la cosa. Entonces, no todos los pacientes van a recibir el mismo tratamiento y no todos los pacientes van a seguir tal cual el protocolo que tú les has entregado, ¿ya? Les dije anteriormente, cada paciente es un mundo, cada paciente es diferente. Así tengas 5 pacientes con un acné, no todos esos 5 pacientes vas a tratar igualito al acné. ¿Por qué? Porque tú no sabes si este paciente tiene una alteración hormonal, que es lo que está causando el acné. Tú no sabes si este otro paciente tiene una alteración del pH o tú no sabes si este otro paciente tiene una alteración bacteriana. Entonces, todos son de manera diferente, ¿sí? Todos van a ser tratados de manera diferente porque cada paciente es un mundo. Vemos exactamente qué paciente es apto para un tratamiento, vemos que otro paciente no es apto para otro tratamiento, vemos si a este paciente le podemos modificar. Es totalmente diferente. Contraindicaciones de procedimientos estéticos. Hay 2 tipos de contraindicaciones, que son las absolutas y las relativas. Las absolutas nosotros conocemos que son aquellos pacientes que, por ejemplo, sean alérgicos a algún medicamento. Ya estos pacientes son absolutas que no le podemos dar este medicamento porque ya sabemos que puede tener inclusive hasta una anafilaxia si nosotros colocamos este medicamento. Y otras que son relativas. ¿Qué quiere decir? Que puede ser que un paciente tuvo una lesión, después de aplicarle o después de limpiarle esa lesión y después de mejorarle esa lesión, podemos colocar el tratamiento que teníamos planeado realizarle. Entonces, las contraindicaciones son de acuerdo a lo que tenga el paciente, ¿ya? Pueden ser también las relativas a alguna persona, a una dama que esté embarazada y debemos esperar que ella culmine su embarazo.
tenga su proceso de lactancia y después que nosotros podemos colocarle el tratamiento que deseamos colocarle. Entonces, ahí debemos de ser muy pacientes a hablar con nuestros pacientes, darles la indicación de lo que debemos de realizar, qué es lo que sí le podemos realizar y qué es lo que no le podemos realizar. Puntos claves de la conclusión: el diagnóstico. Es fundamental de que nosotros tengamos un buen diagnóstico de nuestros pacientes, realizarles su excelente historia clínica. De acuerdo a la historia clínica es que nosotros podemos determinar qué tratamiento es el adecuado para este paciente. Perfil de riesgo personalizado. Como les dije, cada paciente es un mundo. No todos los pacientes son iguales y evidentemente de que debemos de tener nuestro perfil de riesgo personalizado de acuerdo a el paciente que vayamos a tratar. Seguridad sobre estética. Es importante que nosotros, si le realizamos una limpieza facial al paciente, no es que salió el paciente a llevar todo el sol del mundo y no es que me voy a ir a tirarme sobre el barro y a jugar en el barro. No podemos permitir eso porque evidentemente que nos va a causar una alteración en la piel, ¿ya? Y continuidad del cuidado. Seamos bastante seguidores de nuestros pacientes. Debemos de darle continuidad a nuestro paciente. Si el paciente no vino en el día que tú le llamaste, debemos de llamar: epa, ¿qué te pasó? ¿Por qué no viniste? ¿Te pasó algo? ¿Necesitas de alguna cosa? Porque es importante que nuestro tratamiento que nosotros le dimos sea el adecuado para el paciente. Y prácticas basadas en evidencia. Es importante que nosotros tengamos evidencia en nuestras manos porque eso también nos va a cubrir a nosotros las espaldas. Entonces debemos de tener cuidado y darle evidencia científica a cada uno de los pacientes. Bien, chicos, la conclusión es fundamental que la evaluación que nosotros le vayamos a realizar a nuestros pacientes sea indicativa para el tratamiento que nosotros le vayamos a dar, ¿ok? Debemos de tratar la piel como un órgano importante. ¿Por qué? Porque a pesar de que la piel es un órgano completo, es un órgano bastante grande, él nos está indicando qué es lo que realmente tiene el paciente internamente, alguna patología hepática, renal, algún proceso que nosotros ya por lo general nos está indicando de que esta persona tiene algún proceso, pónganle ustedes algún proceso inmunológico. Entonces es importante que nosotros hagamos nuestra historia clínica con excelencia, indagar e investigar exactamente nuestro paciente y ver qué tratamientos vamos a darle a nosotros, a nuestro paciente, que sea de manera duradera y que sea sin complicaciones para el paciente. Bien, chicos, espero que les haya gustado esta clase. Soy la doctora Jocelyn Mota. Nos vemos en la próxima clase.